Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan en esta emisión. Esta noche hemos preparado un tema interesante en particular porque vamos a tener un debate intelectual acerca de la violencia en el Islam. Me acompaña el hermano Ricardo, que él representa o forma parte de la fraternidad interespiritual. Ricardo. Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos en este debate. Gracias, Daniel, por esta oportunidad. Muchas gracias. Entonces, vamos a presentar a nuestros ponentes, a nuestros participantes, que va a ser el imam Said Louhabi y el pastor Fernando Alvarado. Va a haber 3 preguntas sencillas, que son de las cuales queremos conocer los pensamientos que hay de parte de ambas organizaciones y expresar la pequeña o la posible diferencia que pueda haber en este sentimiento, en este sentido, o bien simplemente los puntos de encuentro que puede llegar también a ver. No sé si quiera empezamos con usted, Pastor Fernando, ¿le parece? Sí, De acuerdo. Una de las preguntas que tenemos, o una de lo que vamos a utilizar como base es, ¿qué es lo que usted piensa cuando se menciona la violencia en el Islam? Muy bien. Primero que nada, buenas noches, un placer acompañar a cada uno de ustedes. Saludos y un saludo, Ricardo. Y pues gracias por por el privilegio de estar acá y compartir también nuestros puntos de vista con respecto a este tema que quizás es un tanto delicado, yo diría hasta polémico, ¿no? ¿Qué es lo que pienso hacer cuando escucho esto de violencia en el Islam? Yo creo que es mucho lo que se dice, mucho lo que se conoce y también muchos prejuicios. La mayoría de las veces cuando nosotros pensamos en el Islam, y voy a ser totalmente esto, lo que generalmente nos viene a la mente suelen ser episodios como los atentados terroristas en Estados Unidos, violencia o abuso, muchas veces en el caso de el trato a las mujeres, a las personas con orientación sexual diferente, o incluso, ¿verdad? En el caso de nosotros como cristianos, muchas veces solemos estar en el maltrato y a veces hasta la muerte que sufren nuestros misioneros, generalmente en países musulmanes, ya que esto es muy conocido, ¿no? Desde nuestra perspectiva cristiana. Enviamos misioneros a diferentes partes del mundo y muchas veces, a diferencia quizás como acá que existe una libertad religiosa marcada, generalmente en los países musulmanes no es algo muy común, donde el Islam es mayoritario. Entonces, cuando hay violencia en el Islam, generalmente lo asociamos con eso. Terrorismo, Al-Shabaab, Daesh, la ley Sharia, o incluso los ataques que sufren misioneros y la falta de libertad de expresión. Esto a veces puede sonar un tanto sesgado, digamos, pero voy a responder honestamente a esa pregunta. Pienso en cómo el Islam se relaciona con la violencia, tendría que mencionar todos esos aspectos. Correcto, muchísimas gracias. Sí, lamentablemente hay una gran asociación cuando se habla de violencia en el Islam con este tipo de situaciones y pues lamentablemente hacen quedar mal a un mayor número de personas que a veces no están involucrados. Ahora, Ricardo, ¿nos apoyas con la pregunta para el imam Said? Claro que sí. Imam Said, queremos preguntar, ¿qué es lo que usted piensa cuando se menciona la violencia en el Islam? Ok. Muy buenas tardes a todos. Es un gran honor estar aquí para aclarar cosas bien y ver diferentes ángulos en donde se ve el Islam o no el Islam. Número 1, el momento que el Islam, o si dice que hay violencia en el Islam, ya no es Islam.
porque el Islam está contra la violencia. Pero cuando la gente sale de los parámetros del Islam, se hace la violencia, pero lo asocian al Islam pensando que este es el Islam. Pero podemos hablar sobre los prejuicios que tiene la gente sobre el Islam y debido a lo siguiente. Primero, es la ignorancia sobre el Islam. Hay gente que no han estudiado muy bien el Corán, no han estudiado la tradición del profeta Muhammad, la paz sea con él, no han tomado de las fuentes principales en donde no hay contaminación. El Islam correcto es lo que existe en el Corán y lo que nos dejó los dichos del profeta, la paz sea con él. El momento que nosotros decimos la violencia en el Islam, es una contradicción porque nosotros siempre iniciamos con la paz y deseamos la paz y tenemos una buena actitud con toda la gente para poder llamar hacia la paz. Entonces, la actitud de un buen musulmán es que cree que es lo mejor para todos los demás, es convivir con gente que son musulmanes o no musulmanes, pero vivir en paz. Entonces, ¿por qué la gente piensa que hay la convivencia, que hay directamente la violencia en el Islam? Por no entender el Islam. Ese es el punto número uno. Número dos, las malas interpretaciones que a veces llevan algunos, entre comillas, fanáticos que no han estudiado muy bien el Islam y pueden agarrar los versículos del Corán textualmente y empiezan a hacer cosas malas pensando que con eso van a entrar al paraíso, con estas cosas pueden hacer todo lo que quieren. Esto también es falta de conocimiento. Entonces, la ignorancia completa que la gente dice y atribuyen mucha violencia al Islam es por no estudiar el Corán y la tradición del profeta. Y la segunda, como estoy repitiendo, que hay musulmanes que han leído eso, pero no han estudiado muy bien con los sabios para explicarles algunos versículos que ellos con sus propios interpretación empiezan a hacer la violación en el Islam. Esto, el Islam está lejos de estas interpretaciones, así como en el cielo y la tierra. El otro punto es el dinero, el poder. El dinero, el poder, que significa que todos los musulmanes en realidad, en la mayoría, conocen el Islam. Conocen lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero por tener el poder y apegarse al poder, el dinero los cambia. Pero todos los dos dicen que seguimos al Corán, seguimos la tradición del profeta, pero después del fallecimiento del profeta, la paz sea con él, hubo conflictos entre los musulmanes que han aprendido muy bien el Islam por el poder y por el dinero. Eso es otro punto. Y el otro punto son los medios de comunicación, porque, por ejemplo, muchos de los países no musulmanes les daba miedo, les da terror sobre el Islam, por no hasta estudiarlo o por sus propios conveniencia, quieren directamente manchar al Islam y han dado miles, millones de dólares para que puedan hablar mucho y sacar películas y manchar el Islam. Entonces, estos tipos estos medios de comunicación van a ser juzgados ante Dios
porque han comprado sus almas con centavos comparando con la otra vida. Entonces hay gente que sabe que el Islam es importante, pero los medios de comunicación dicen, dame mucho dinero, voy a sacar una película contra los musulmanes. Dame mucho dinero, yo puedo hablar muy mal y voy a distorsionar lo que dicen los imams durante una entrevista. Y me ha pasado aquí en diferentes canales, en México, distorsionando las cosas, que varias veces se quedan conmigo 3 horas, 4 horas y ven todo bueno, pero ¿qué están buscando? Alguna palabra que dije que no es en su lugar, y entonces con eso pueden hacer muchos comentarios malos y para agarrar mi lengua y decir, mira que dijo el imam. Estos tipos de malas intenciones nos hacen sentir el fuego porque no son honestas, porque han recibido el dinero. Y con esta forma estoy diciendo que es el Islam, es la religión de la paz, y cualquier persona que dice que hay violencia en el Islam, que Dios le perdona por su ignorancia, porque el Islam se lava sus manos de cualquier ignorancia que existe o cualquier lo que lo atribuyen directamente. Mashallah, tabarakallah. Muchísimas gracias, Sheikh Said, por sus comentarios. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta o parte del debate. Una de las menciones que queremos hacer o preguntas que queremos hacer, en este caso, pues nos dirigimos de nueva cuenta con usted, Pastor Fernando. La pregunta viene, pues relacionado al tema de la violencia en el Islam. ¿Hay de alguna forma algún tema que se enseñe en la comunidad de usted referente a esto, o no toca el tema, o qué se habla entre la comunidad, más que a manera de enseñanza, ¿verdad? A manera de sermón, a manera de palabras a los hermanos, a los congregantes acerca de esta violencia en el Islam? Ok. Bien, primero que nada, concuerdo con algo que decía el Che, y es que muchas veces los medios de comunicación se prestan para dar una falsa imagen. Eso es en general, casi con cualquier religión, como estamos viviendo un espíritu antirreligioso, muchas veces tan secularista, que plasma algunas ideas correctas sobre la religión. No solamente le pasa al Islam, creo que también nos pasa a nosotros cristianos a veces, y eso es lamentable. Ahora, con respecto a qué es lo que como cristianos evangélicos nosotros decimos sobre el Islam. En primer lugar, el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra, el Evangelio, que nosotros debíamos mostrar siempre amor por los demás. La enseñanza de Jesús se resumió en eso, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y nosotros procuramos practicarlo. Quiero decir que como cristianos evangélicos no estamos a favor de la islamofobia. Nosotros no apoyamos a aquellas personas que tratan de denigrar a otros con respecto a su punto de vista religioso. Por lo tanto, nosotros, cristianos evangélicos, enseñamos a la gente a odiar a los musulmanes, como muchas veces se puede pensar. Son fanáticos que van a enseñar a aborrecer a los que piensan diferente. No, de hecho entendemos que son personas que están buscando ser mejores personas, están buscando agradar a su Dios. Y eso es algo muy importante y nosotros lo valoramos. No estamos en contra de los musulmanes, los amamos, de hecho, y entendemos que muchas veces se sienten mal por malos entendidos que generalmente se dan. Ahora, yo quiero decir, me pregunta, ¿qué es lo que en su comunidad de fe enseña? Primero, el amor hacia personas que practican la religión musulmana. Ahora, tampoco nosotros podemos obviar el hecho de que hay muchas cosas, ¿verdad? Bueno, el Che decía de que generalmente una persona que afirma que el Islam es violento está diciendo que está hablando algo que no sabe o algo que no conoce. Personalmente, en mi búsqueda, en mi crecimiento espiritual o en mi búsqueda de la verdad,
Yo fui parte de la comunidad musulmana y conozco el Corán, y algo que a veces resulta chocante, eso también lo conocemos nosotros como cristianos, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, explicarnos algunos pasajes del Corán, como la Sura 9:5, que dice que donde encuentres a tus enemigos, mátalos, atácalos, o la Sura 2, ella 190, la 191, la Sura 5, la ley 33 al 34, o la 37, la 8, o sea, hay montones de pasajes. De hecho, eruditos en cuanto al Corán afirman que alrededor del 60% del Corán contiene versículos que hacen alusión a la violencia, el yihad o el ataque de aquellos que no son partidarios del Islam. Nada menos la Sura 9:5. Allí la línea de la espada como que es una abogación de lo que antes había hecho el profeta acerca de, por ejemplo, algo que me llama la atención, decía que entre todos aquellos que no practicaban el Islam, los cristianos eran los más cercanos y que debía tenerse en estima. Pero creo que como usted, como un musulmán lo sabe, hay leyes que abrogan a otras leyes, y esta, incluso yo tengo a la mano, por ejemplo, una traducción del Noble Corán, y ahí precisamente menciona que la Sura 9:5, que ordena matar y atacar a los que no comparten la fe, es precisamente el que abroga a todas las demás en cuanto al pacto con inconversos. Entonces, incluso, bueno, yo conozco si el sheikh es chiita o sunita, pero por ejemplo, algunos, eso es bien sabido, algunos exegetas musulmanes de línea chiita consideran que el yihad es el sexto pilar del Islam. Entonces, es bien difícil y me remito a los datos, que es el conocimiento que como cristianos tenemos. Ustedes saben, como cristianos, estamos de compartir la fe con otros. Y pues, bueno, yo creo que ustedes conocen, por ejemplo, organizaciones como Open Door, que son ONGs cristianas que se encargan de estudiar cómo es el estado de la iglesia a nivel mundial. Y cada año ellos hacen una lista de 50 naciones donde ser cristiano vuelve más peligroso, o donde ser cristiano, eso puede costarnos la vida. Y es irónico que de los 50 países, 39, los de más alto riesgo, son musulmanes. Entonces, es difícil como cristianos eh, concebir un poco que el Islam sea una religión pacífica, cuando nuestros misioneros, y no estoy hablando de algo que digan medios de comunicación con malas intenciones hacia el Islam, sino de cosas que en realidad están pasando. Nuestros misioneros están siendo asesinados. Aquí en nuestros países no les puedo llamar cristianos porque no hay países cristianos. Nuestros países son seculares y eso debe quedar bien claro. Pero acá un musulmán, un budista, de la religión que sea, puede venir y establecer una sinagoga, una pala, lo que desee. Pero en los países musulmanes es prohibido. Incluso hay países donde la ley islámica se aplica estrictamente, que la apostasía se castiga con pena de muerte. Y es difícil concebirlo, y soy honesto, enseñamos a amar a los musulmanes y siempre lo vamos a hacer y lo vamos a buscar tratar con respeto siempre. Personalmente tengo amigos musulmanes a quienes aprecio mucho y sé que la mayoría de ellos son buenas personas, pero creo que no se puede tapar el sol con un dedo ni ocultar todos esos pasajes del Corán que hablan sobre la violencia, o tampoco se puede ocultar lo de sus leyes, o a la mujer, incluso el trato a personas con orientación sexual distinta, porque por ejemplo sabemos que en los países musulmanes la homosexualidad muchas veces es castigado con la pena de muerte. Entonces, hay muchos detalles que nos cuestan aceptar que el Islam como tal sea una religión pacifista. Si estudiamos la vida de Muhammad, ¿verdad? Y pues todo su proceso, básicamente él fue un caudillo militar. Si seguimos más adelante, desde la muerte de él, todos los procesos de conquista, los pueblos que el Islam iba conquistando, y prácticamente era una conversión forzosa. Incluso los cristianos en países musulmanes hoy se ven obligados o a pagar un impuesto para sobrevivir, o a abandonar el país, o someterse, incluso en algunos casos hasta la crucifixión. Entonces, como repito, los amamos, sí entendemos que hay gente que distorsiona la fe,
pero al mismo tiempo no podemos seguirnos del hecho de que el mismo Corán está plagado de este tipo de cosas, ¿verdad? Y eso es algo, un tema muy delicado, pero déjeme decirle, los cristianos jamás vamos a enseñar que debemos aborrecer a los musulmanes, sino todo lo contrario. Debemos ser buenos vecinos con ellos, si convivimos en la misma comunidad, debemos mostrarle el amor, y eso es lo que nosotros como cristianos enseñamos. Muchísimas gracias por su comentario, hermano. Creo que sí es muy importante todo los puntos que ha mencionado, porque sí, o sea, el inconveniente son pues a veces podríamos llamarlo evidencias o videos que se presentan y a veces muestran una realidad que no se refleja con con lo que se comparte normalmente. Pero es bueno también saber que el pilar de la enseñanza en su congregación, como menciona, es el amor al prójimo, que es un punto muy fundamental en el Islam también. Imam Said, Hermano Ricardo. gracias. Imam Said, nos gustaría también preguntarle a usted qué se le enseña a su comunidad acerca de la violencia en el Islam. Gracias. El primer punto aquí, quiero hacer un poco de comentario sobre la palabra yihad, o a veces los versículos que a veces leen la gente que no han estudiado las causas de algunos versículos, sale la interpretación diferente otra vez y nos caemos a la gente fanática que realmente no entendió eso. Hablamos sobre el yihad. ¿Qué es el yihad? No es cortar la cabeza de una persona por creer en otra creencia, pensando que con eso es el yihad. El yihad es una lucha contra la corrupción. El yihad no es sacar la espada para matar a un prójimo. Dicho que es el Islam, nos habla varias veces que nosotros venimos de un solo ser humano, Adán, y de allá hizo Dios muchos hombres y muchas mujeres. El que teme más a Dios es lo que es el mejor. Quiere decir el que es piadoso. Sí se ha hecho mucho esta relación del cristianismo de que amar al prójimo, como si no hay ningún espacio para el Islam para decir eso, como si fuera un derecho de los cristianos. Nosotros decimos eso y a los demás no lo pueden decir porque no. El primer punto, ¿ok? Estamos hablando del primer derecho del ser humano, es el derecho a la vida. Porque, ¿qué significa el Islam primero? Significa la confianza en Allah, la tranquilidad en su juicio. Si uno le entiende su juicio, no llegó el Islam para perjudicar a los seres humanos. Dios nos ama y amamos a nuestras hermanas y hermanas, y siempre nos dice Dios si podemos hasta perdonar a los que nos han hecho un daño, es aún mejor. No hay venganza en esta religión. Por esa razón, si no le entendemos con sabios para aterrizar estos versículos que acaba de mencionar el pastor, que incitan a la violencia, no. Primero, antes que nada, si hablamos de la libertad de expresión, se quedó el Islam 13 años y los politeístas le estaban haciendo sufrir un sufrimiento que realmente no lo puede hasta imaginar un ser humano. Y Dios nunca les dijo hasta la defensa propia se tiene que hacer, ni siquiera la defensa propia. 13 años. El profeta Muhammad está esperando cuando Dios le va a decir la defensa propia. Hasta que salgó de la Meca, 13 años, entró a hacer ya una comunidad musulmana. Empieza Dios a decirle, mira, ustedes tienen el derecho de la defensa propia.
El momento que usamos hasta esta defensa propia que es yihad, en este punto, la gente no musulmanes y a veces cristianos y católicos que a veces pierden muchos creyentes, empiezan a hablar mal porque ya la mayoría y mucha gente de las estadísticas en el mundo empiezan a entrar al Islam. ¿Por qué empiezan a regresar mucha gente al Islam? Porque ya estos prejuicios ya pasaron de tiempo, porque se meten la gente en internet, checan las cosas muy bien y después dicen, no como manchan el Islam, no como es. Entonces empiezan a entrar al Islam. Y cuando empiezan a entrar al Islam, sí hay diferentes personas que quieren proteger sus creyentes en el cristianismo, catolicismo, y empiezan a hablar mal del Islam, pensando que con esta forma se les van a cerrar los ojos sobre la realidad. Esta es una. Entonces, es una defensa propia, ¿ok? Pero imagínense si viene cualquier colonización a México y ustedes dicen, no vamos a matar a nadie. Déjenlos para enseñar qué tan pacíficos somos. Cuando excede la gente sus límites, entran a países musulmanes para quitarles todos los recursos que tienen naturales, como petróleo y todo. Entonces, les manchan a estos musulmanes como terroristas para que los demás que nunca han leído el Corán y la sunna del profeta, la tradición del profeta, empiezan a tener nada más estos tipos de prejuicios más con de media. Pero lo que nos importa mucho es, quiero leerles un versículo para regresar ahorita a la pregunta Ricardo, que me está explicando, que nosotros explicamos a la gente que si uno mata a una persona inocente, es como hubiera matado a toda la humanidad. Todos nuestros sermones que hacemos en los viernes, gracias a Dios hasta la fecha, y llegué aquí en 92, 94 hasta la fecha, por hablar siempre en la convivencia, en la paz y hablar con las personas, no hay bombas ni terrorismo en México. Entonces, ¿cuánto tiempo ya llevamos nosotros? ¿Por qué? Porque nos enseñamos a ellos la religión verdadera, no la religión de algunos provocan a los demás para que pongan bombas. ¿Ok? Entonces, el primer punto lo quiere leerles este versículo que de vez en cuando tengo que subir al púlpito para hablarlos a los demás diciendo lo que dice Allah. Dice, por este motivo decretamos a los hijos de Israel que quien mata a una persona que no hubiera matado a nadie, ni sembrado la corrupción en la tierra, sería como hubiese matado a toda la humanidad. Y quien salvará una vida seria, como si hubiese salvado a toda la humanidad entera. Si nosotros musulmanes, aquí no habla nada más de los musulmanes y que tenemos que tener esta fraternidad y la hermandad, pero ya el que cree en otra religión ya no es de nosotros. No. Dios dijo que honró el alma del ser humano. Si checamos en muchos países musulmanes, vamos a decir cómo, estoy hablando como ciudadanos musulmanes, con este versículo nos da mucha educación porque uno que mata a una persona inocente va a sufrir en esta vida y va a tener el infierno eternamente en la otra vida. Entonces, con este tipo de musulmanes buenos, no necesitamos la policía, no necesitamos el gobierno duro para que se ponga enfrente, y ni tampoco necesitamos las cárceles. Pero el problema es que la gente da este tipo de cosas y le da otra interpretación, y con los gobernadores islámicos, son ellos que no aplican el Islam como debe ser, y como usted dijo, pastor, dijo que realmente no hay libertad allá.
No hay libertad allá, y estoy de acuerdo porque se reservan el título de ser líder de los musulmanes en el mundo, y con esta forma, en el momento que uno puede tener alguna objeción en contra del gobierno, entonces lo matan y se hacen esos problemas. Entonces, lo que es lo peor de lo peor es que cuando uno asocia estos vamos a decir, intentos al Islam, pensando que es el Islam, es el responsable de lo que hacen los musulmanes, que nada más de palabra. ¿Qué enseñamos también a ellos? Que el primer derecho del ser humano es el derecho a la vida. Pues nadie tiene el derecho de violar la santidad de la sangre o quitar la vida a la otra persona como él quiere, donde quiere y cuando quiere. Nosotros, el Islam, cuida 5 puntos muy importantes que nosotros les explicamos a nuestra comunidad. Primero, para decirles que el profeta nos dijo: ¿quién da la protección a cualquier ser humano? Aquí entendemos y nos coincidimos con el cristianismo, porque el profeta dijo: ¿quién da la protección a cualquier ser humano y después lo mata? Él se mata, por ejemplo, está bajo tiene una visa y se va a un país y luego no regresó, lo mataron los fanáticos o cualquier cosa. Entonces dice: ¿quién da la protección a cualquier ser humano y después lo mató? Yo me desentiendo del asesino, aunque que el asesinado fuera incrédulo. Una persona no cree en Dios y viene y recibió la protección de uno de los musulmanes, y viene una persona a matarlo por ser de otra religión. Dice Dios, el profeta se va a lavar sus manos en el día del juicio final por haber hecho esta injusticia sobre el alma. De que nosotros amamos a todas las personas, no hay ningún problema, siempre y cuando tenemos la tolerancia y tienen la tolerancia con nosotros. Hasta el profeta no tiene derecho y no tiene el poder sobre la gente de convertirlos al Islam a fuerza. Usted mencionó también sobre si tienen que pagar impuestos. No, aquí está un libro que quiero compartir también, y se habla sobre los derechos humanos en el Islam, en donde la persona, si no puede pagar impuestos, aunque que tenga otra religión, no hay ningún problema. Las mujeres no pagan, los hombres grandes se les da hasta el dinero. No podemos decir que salen del país y están forzados, pobrecitos, por la creencia. No, pero si un país musulmán y gasta todo para poder tener la paz en el mundo, y un cristiano o católico o un ateo tiene mucho dinero y tiene la gente que trabaja debajo de él y no quiere hasta ayudar en nada, ahorita regresamos a Hacienda. Hacienda no conoce que soy musulmán o me van a discriminar o eres cristiano o judío. Tienes que pagar el SAT. Eso son cosas, y nadie puede decir eso. Entonces, para la gente no conoce muchas cosas de esto, de que el musulmán, el gobierno musulmán, tiene que ayudar a los ancianos y no pueden pagar nada, al contrario, tienen que darles porque han dado su vida, ¿ok? Su juventud dentro del país, y no podemos decir siempre tienen que pagar. Pero si una persona se enoja y no quiere pagar nada pensando que no es justo, es lo mismo por decir también en Hacienda: no tenemos que pagar porque somos X o X personas o de X religión. Bueno, nosotros los enseñamos mucho
a la gente que tenemos que colaborar con las personas en tiempos muy difíciles como ahorita. No estamos ayudando nada más bajo COVID a los musulmanes porque ya son musulmanes, sino hemos ayudado a diferentes personas porque Dios nos da la recompensa y siempre si ayudamos a cualquier persona. ¿Cuántas gentes le estamos dando el dinero afuera? Porque no solo, pero Dios nos ha dicho, cualquier obra buena que tú haces, sembras, vas a recibir la cosecha porque estás ayudando a los necesitados. De acuerdo, mashallah, tabarakallah. Muchísimas gracias por su aporte, hermano Said. Ahora vamos a pasar con la siguiente, posiblemente la última pregunta. Después de esto de compartir, si sienten que podamos contestar algunas preguntas de los que nos están viendo, de las personas y hermanos que nos acompañan, me comentan para poder hacer un pequeño espacio para contestar algunas preguntas. ¿De acuerdo? Ahora, me dirige usted, Pastor Fernando, para abordar nuestro último tema, o nuestra última pregunta es, ¿podría usted explicar o compartir cuál es el pensamiento en general, pero que ya posee o tiene la comunidad en la cual usted predica? O sea, no tanto lo que les enseñan, no tanto lo que se piensa, sino lo que usted ha escuchado o lo que usted conoce que la mayoría de los congregantes piensan o llegan a comentar acerca de la violencia en el Islam. Ok, muy bien. Primero, solo quiero aclarar algo. Como decía el Sheikh, en realidad nosotros los cristianos creemos que tenemos el monopolio del amor al prójimo. Entendemos que todas las religiones lo enseñan, ¿no? Tanto el Islam como el cristianismo, que deben mucho a la herencia judía, al judaísmo. Obviamente el principio del amor al prójimo estaba marcado desde la tradición judía, que luego tanto el Islam como el cristianismo hereda. Recordemos ese detalle. Igual aquellos que practican el budismo o cualquier otra religión, el amor al prójimo es algo que marca, hay algo que todos enseñamos y en eso debemos tenerlo bien claro. No estamos diciendo que el Islam, por ser Islam, no lo enseña. Ahora, sin embargo, quiero recalcar algo. Es difícil no ver las cosas en el mismo Corán como un llamado a la violencia. Me llamaba la atención la ley que leía el imán. Sin embargo, solo llamó la atención a cosas. Por ejemplo, en la sura de la vaca, la sura 2, ella 131, hay algo que dice y me llama la atención. Matadlos donde quiera que los encontréis y expulsarlos de donde se hayan expulsado. La oposición a vuestra creencia es más grave que matar. Entonces, es difícil que no vaya a entender el principio. Es bien claro cuando dice que oponerse a la creencia islámica o es peor que matar, o sea, está dando una autorización tácita a esto. También si nosotros leemos lo que menciona al principio, en la Sura At-Taura, Sura 9, nos menciona algo bien interesante también. Dice, no hayan pasado los meses inviolables, matad a los saciadores donde quiera que los halléis, captadlos y tenderles toda clase de emboscadas. Pero si se retractan de establecer el salat y entregar el zakat, dejad que sigan su camino. Ahora, en una nota, como les dije, tengo en mis manos un noble Corán, con notas de los eruditos musulmanes y dicen la nota sobre la alea. Esta es la alea conocida con el nombre de Ayatu Saif o alea de la espada, que aboga todas las disposiciones anteriores concernientes a las relaciones con los musulmanes. Yo entiendo esto, ¿verdad? Que el fanatismo es lo que lleva a la gente a agredir a su prójimo. Sería una mentira flagrante si nosotros dijéramos los musulmanes, generalizar, los musulmanes son violentos. Como dije, la mayoría de musulmanes son gente buena que desea la paz, que desea estar en bien con su prójimo, y eso lo admitimos y reconocemos. Sin embargo, también sabemos que es bien fácil
que las palabras del Corán se entiendan en un sentido de una incitación a la violencia. Y es difícil de conciliar, como dije, ¿verdad? Tan extrema ha sido la situación que hubo un momento en que Suecia le exigió y dijo, no vamos a permitir la construcción de más mezquitas acá hasta que los países donde hay dominio islámico permitan bien la construcción de iglesias. Entonces fue una muestra de reciprocidad a esa actitud. Creo que nuestra actitud hacia el Islam mejoraría si ellos extendieran libertad también cristianismo en esos lugares, si misioneros no fuesen perseguidos allá y si se tolerase la conversión. O sea, viene un musulmán a nuestros países, bueno, el sheikh está ahí, aquí en esos países nadie le va a pedir, de hecho le van a facilitar el registro de sus congregaciones ante la ley. Nadie va a impedir que se construya una mezquita, nadie va a impedir que el Islam se registre como una religión autorizada en ningún país, en realidad. Pero nosotros no recibimos el mismo trato que vamos a los países, ¿verdad? Entonces, esto es un poco difícil de conciliar y pues solo quiero citar también una experiencia. Decía él, es que también no conoce lo que creemos los musulmanes. Como dije al principio, yo fui parte de la UMA, fue parte de la comunidad islámica acá en El Salvador, mi país, y yo recuerdo muy bien las pláticas que teníamos en las mezquitas. A veces teníamos luego la reunión del viernes y había un momento en que compartíamos todos los que estábamos ahí. Nunca voy a olvidar cuando a veces dentro de las conversaciones giraban sobre los conflictos, por ejemplo, entre árabes, entre palestinos e israelíes. Quiero decir algo antes de continuar. Yo entiendo y acepto que muchas veces Israel es un Estado que viola los derechos de los palestinos, lo acepto. Es de igual manera hay reciprocidad de los palestinos hacia ellos en cuanto a la evolución de violencia. Sin embargo, a veces ellos decían, yo quisiera tener la oportunidad de ir a ese conflicto y participar en la guerra, y lo digo honestamente, más de una ocasión oí a alguien decir, gusto me pusiera una bomba y yo fuera a esos lugares para matar judíos. Y no estoy dando falso testimonio, no estoy hablando de algo que vi en las noticias, estoy hablando de algo que yo oí personalmente durante nuestras conversaciones después de la mezquita. Entiendo, valoro y agradezco a personas como el Sheikh que enseñan a sus congregaciones que deben amar la paz, deben esforzar por cuidar, pero la verdad es que, siendo honesto, es fácil pedir que se comporten bien cuando están en un país que no los agrede ni oprime como los nuestros. Usualmente nosotros podemos ver eso, donde el Islam es mayoría no hay tolerancia, donde el Islam es minoría se pide tolerancia, porque obviamente es una minoría y no esperan ni desean que nadie desea ser agredido. Entonces, eso es que hasta cierto punto, perdón por lo que voy a decir, pero hasta cierto punto es una doble moral, que cuando somos mayoría nosotros busquemos, no, aquí no se permite nada. Y no es cuestión que es asunto de los gobiernos. Obviamente en esos países la ley islámica domina todas las áreas de la vida, por lo tanto la religión está metida en todo esto. Y religión tiene que ver. Es muy difícil, como dije, mantener esto. Pero paso a lo siguiente, que usted mencionaba, el pensamiento general que tenemos con respecto a la violencia es condenable, no estamos viendo un discurso de un Islam que se proclama religión de paz, vemos a sus líderes diciendo que generalmente les malinterpreta, que el Corán es violentado, torcido o distorsionado, o que la vida del profeta fue mantenido. La cosa es que vemos el discurso y la cosa también es que los hechos hablan tan fuerte que las palabras que son difíciles de escuchar, porque vemos, oímos, no solamente por los medios, sino por las experiencias de nuestra gente, nuestros cristianos, nuestros hermanos misioneros que están perdiendo la vida, están siendo perseguidos, o aquellos que abrazan el cristianismo en esos lugares. No hablamos de una versión, hablamos de la realidad que está pasando. Familias que honor violentado, matan a alguien que se convierte al cristianismo o lo expulsan de su comunidad
o hacen muchas cosas. Yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Aquí, en Latinoamérica, donde el Islam está tratando de penetrar, pero es obvio, tratar de presentar como religión paz, pero donde el Islam domina, esa paz es lo que está ausente, esa tolerancia y el respeto es lo que está ausente. Insisto, esa es la imagen que nosotros tenemos, que no nos han dado otra imagen del Islam, más allá de lo que prediquen sus líderes. En la práctica, lamentablemente no lo podemos ver. Y quisiéramos que ojalá se diera, porque el cristianismo y el islam son las dos religiones más grandes, las religiones universales más grandes del mundo, y estamos cada día más viéndonos obligados a convivir unos con otros, porque el islam se expande acá y el cristianismo también se está expandiendo en la tierra, en la casa misma del islam. Entonces tenemos que aprender a convivir entre nosotros. Y llamado sería, ¿verdad? Se dicen, es que esos son fanáticos, pues entonces sigamos contrarrestando la enseñanza que dan a esos fanáticos. Va a ser bien difícil, porque como dije, el 60% de los versículos del Islam nos invitan o tienen algo de violencia, como pegarle a la mujer, como el agredir a aquellos que no comparten la fe, como decía. Hay una ley tan grosera, perdón por la expresión, donde incluso se dice sobre aquellos que no son creyentes, golpearlos en la cabeza, golpearlos en la nuca, golpear sus dedos y otras alusiones así, que es difícil entenderla de otra forma, ¿verdad? No, ¿cómo podría entenderse eso, la verdad? Entonces, la imagen que dentro de la comunidad cristiana se tiene del Islam es precisamente que se habla de una cosa, habla de paz, pero en práctica se lleva a otra. Quisiéramos creer lo opuesto, pero hasta que nosotros no lo veamos, como dijo Jesucristo, su fruto se conoce el árbol. No puede el árbol malo dar fruto bueno, ni el árbol bueno dar fruto malo. Cada uno se conoce por su fruto. Y cualquiera puede plantear ser una religión de amor. Le aseguro que nadie va a venir diciendo, somos una religión de odio y de violencia. Nadie va a dar un discurso de ese tipo. Pero lo que importa no son las palabras, lo que importa son las acciones, lo que estamos demostrando. Y en este conflicto, mucha sangre cristiana se ha ido derramando, sangre inocente, como decía él, y que el que mata a un inocente mata a toda la humanidad. Entonces ya nos mataron a toda la humanidad varias veces. Cada sangre de cristiano que es derramada en esos lugares. Si nosotros los odiamos, no, absolutamente no los odiamos. Entendemos que somos seres humanos caídos, necesitados de Jesucristo, necesitados del perdón y del amor de Dios. Y por eso es que en vez de devolverles de la misma forma en que hemos sido tratados, vamos y compartimos acerca del amor de Jesucristo, las verdades del Evangelio. Y esa es la verdad que nosotros queremos decirle a todos los creyentes en el Islam y a todas las personas que nos escuchan. Jesucristo es la esperanza del mundo. Jesucristo, y me encanta el papel que el Islam le da a Jesús, y creo que harían bien estudiar un poco más el Evangelio y lo que dice, para darse cuenta que nosotros no les aborrecemos, sino que por el contrario, deseamos que ellos encuentren a Dios, que ellos puedan conocer el camino, la verdad y la vida, que les podemos presentar acerca de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Entonces, eso es lo que como cristianos queremos decir, queremos hablarles de ese Dios de perdón, de esperanza y de amor. Muchísimas gracias por sus palabras, pastor. Veo que muchas personas han empezado a compartir más acerca de sus opiniones, de sus pensamientos. Les invitamos que si tienen unas preguntas muy concretas, específicamente sobre el tema, nos las compartan para poder hacérselas llegar a nuestros ponentes y las vamos a ir contestando. Ricardo. Gracias. Imam Said, ¿podría compartirnos cuáles son algunos pensamientos que existen en la comunidad musulmana cuando se habla de la violencia en el Islam? Sí, hay diferentes personas que realmente reaccionan de manera diferente y no podemos generalizar
de acuerdo al conocimiento de cada uno y que lleva sobre el Islam. Primero, antes que nada, se siente muy mal un grupo de la comunidad musulmana de poner el Islam en la jaula de acusaciones. Es como poner a Dios y poner al profeta para ser preguntado dentro de la jaula de ¿y quién te va a ser el juez? Entonces, la palabra es que de que hay gente mala en cualquier país y buena, no es por la religión o por no tener la religión. Entonces, hay algunos hasta no están de acuerdo hoy de esta plática, de esta conferencia, es como está Said Louahabi defendiendo el Islam. El Islam es perfecto y completo, es la religión de paz y no es, vamos a ponerlo en la jaula de acusaciones. Es como notar algunos defectos en Dios, el creador del universo, de que la gente y lo político, ya hablamos sobre eso, y tal vez hacen, por ejemplo, a diferentes almas como cristianos, y lo siento mucho, y de los musulmanes. Es que los del gobierno, la mayoría del gobierno, si se van allá musulmanes que quieren dar una interpretación correcta y saben que están tocando los intereses de X gobierno, los matan. Ellos no conocen cuál es, eres cristiano, te voy a hacer las cosas por ser cristiano, o eres musulmán. No, no quieren ellos que uno se mete, que les enseñe al Islam. Acaba de mencionar que son de esta forma. Pero quisiera regresar otra vez, mátenles en donde los encuentran, la fitna, quiere decir la tentación, es salir. Esto es muy importante que regresemos al contexto en donde se mencionó eso, porque el Corán duró 23 años. Entonces, cuando ellos los persiguieron y hicieron todo lo malo a los musulmanes durante 13 años, ya emigraron a la Meca. Cuando emigraron a la Meca, los persiguieron los politeístas a la Medina, ¿okay? Desde la Meca a la Medina, y de esta forma quieren terminarlos por no tener la libertad de expresión. Entonces Dios dijo esto solamente, no para generalizar, solamente para estas personas que persiguieron a los musulmanes, aunque que salieron y dejaron sus viviendas, dejaron todo, los siguieron directamente. Entonces allá salió por la primera vez que tienen que defenderse en contra de la gente que los sacaron de sus casas. Esto no lo veo algo malo, en donde voy a decir, no, que tienen que matarlos, aunque que ya salieron de la Meca y no pueden hacer nada después de 13 años del sufrimiento. Usted, por ejemplo, mencionó, pastor Fernando, mencionó que realmente las personas se están haciendo este tipo de yihad, pero en realidad, otra vez regresamos y saca algunos versículos y ocultar los versículos en donde dice Dios, si se inclinan hacia la paz, inclínate también hacia la paz. Y tú, profeta Muhammad, no tienes el poder sobre mis siervos. El Islam no es la religión de la espada. El Islam es la religión de la igualdad, no para colonizar a algún país, porque no le interesa el Islam juntar el botín, ni le interesa, porque si una persona va a decir yo voy a hacer el yihad, pero en realidad tiene otra intención de que quiere tener el botín y quiere explotar a la gente y quiere poner los líderes abajo y los corrientes arriba y todo eso. Eso es el trabajo de los reyes. Varias veces cuando entra el Islam o les explica el Islam,
No, muchas veces en cada país se les dejaron tal cual con su poder de ellos y no es de las cosas. Entonces el Islam cuando se pone contra los malos que realmente tienen la gente oprimida bajo esto y no hay la justicia. Y quiero explicar es un hadith, es un dicho de Dios que dijo, oh siervos míos, ciertamente me ha prohibido la injusticia y la he prohibido entre ustedes. Así pues, no sean injustos unos con otros. Dios escucha la llamada y la súplica de una persona que no cree en Dios, pero si lo hacemos una injusticia, Dios va a escuchar a la persona aunque que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque prohibió Dios la injusticia a él mismo. Dios es el todopoderoso, pero no le toca a él hacer cosas de la injusticia. Y como prohibió la injusticia hacia él mismo, prohibió la injusticia hacia la gente y todas las personas. Aquí no habla sobre los musulmanes nada más. Entonces, sí es importante entender que Dios mandó al profeta la paz ya con él como una misericordia a toda la humanidad, no a los musulmanes, los árabes, los palestinos, no, es para toda la humanidad una misericordia. Y esta misericordia se refleja, es por eso yo lo que quiero entender, en dónde se ataca el Islam por la violencia en el Islam. Se hace sobre el malentendimiento de lo que estamos diciendo. No puedo tapar, como usted dijo, el cielo con el dedo, diciendo todos los musulmanes son muy buenos con ellos mismos, con el gobierno, con los cristianos, con los católicos. No, es una mezcla y con este tipo de la injusticia, el día del juicio final, Dios va a juzgar a cualquier persona que hizo una injusticia. Entonces el Islam es amor, es convivencia, y realmente no hay nada de nada en donde podemos decir Jesús es mucho mejor que el profeta en decir que amar al prójimo. Nosotros tenemos eso. No hay nada nuevo en el Islam o que contradice lo que trajo Jesús, ya que es una religión. Hay mucha gente que dicen, hay muchas religiones que vienen desde el cielo, son diferentes, el cristianismo, el judaísmo y también los salmos de David y todo, pero esto es una religión completa de adorar a un Dios únicamente, y existe también un mensaje que nos dice Dios en el Corán, dice, oh la gente del libro. La gente del libro se refiere a los cristianos, católicos, judíos, o la gente del libro. Vénganse a una palabra que nos juntan a todos nosotros. Es adorarle a Dios únicamente sin asociarle nada ni nadie. Entonces, ¿por qué Dios hace este llamado? Y los demás matan a los cristianos, como lo que estás diciendo, pero no es el racismo, es la ignorancia, son cosas que se atribuyen, y hay gente que realmente les da mucho dinero para poder decir, no hay yihad, no hay nada, empiezan a distorsionar por parte de, no, para no mencionar los países, es para que puedan modificar las leyes de Dios porque ellos reciben el dinero. Entonces, estos son musulmanes falsos. Muchas gracias, Imam Said. Muchas gracias. Bueno, pues prácticamente eso cubre la última de nuestras preguntas. Estamos muy agradecidos por que hayan compartido estos pensamientos. Hay cosas en las que nos hemos encontrado, hay cosas en las que sí hay cierta diferencia, pero de eso se trata este tipo de espacios,
generar pensamiento crítico, generar respeto principalmente entre nosotros, porque si bien esto es como lo que llega a pasar en comunidades que son todos musulmanes o incluso en comunidades que son todos cristianos, llega a suceder este tipo de situaciones. O sea, puede llegar a pasar un hecho violento, pero no porque en la casa de fulán haya un acto violento, significa que todo el barrio es violento, ¿verdad? Siendo que todo el barrio profesa la misma religión. Entonces, después sucede estas situaciones, los medios, las agendas que no están del todo claras, que pues llegan a manipular ciertas acciones, ciertas situaciones para generar conflicto. Lo principal que este tipo de plática debe generar es conciencia, ¿verdad? O sea, que porque a veces escuchemos algo malo de a alguien que profesa el cristianismo, no necesariamente significa que todos los cristianos sean malos o tengan ese tipo de acciones o que crean que eso es parte de la religión, como así con lo que llega a suceder con los musulmanes. El problema que llega a veces pasar es cuando las escrituras se confunden o no se les da un estudio profundo en ambas partes, porque en ambas partes se pueden encontrar escritos, palabras, que pues no nos dejan compartir o reflejar lo que queremos enseñar a la gente. Antes de terminar, bueno, yo de mi parte estoy muy agradecido con ambos ponentes, con el pastor Fernando, con el imam Said. Les agradecemos muchísimo su tiempo, el conocimiento, la información que nos han aportado. Esperemos que las personas que nos hayan visto sientan que han encontrado información valiosa, ¿verdad? Información que les ayude a no tanto tomar más un camino, sino a no pensar mal de los demás, porque puede llegar a pasar. ¿Algo que me quieras agregar, Ricardo? Claro que sí, agradecerles por la diversidad de estas visiones que tenemos, que nos enriquecen mucho. Gracias por compartir cada una de sus visiones. Para nosotros es muy importante aprender de eso. Ok, voy a buscar, creo que vi algunas preguntas, si nos lo permiten, Pastor. Imam Said, creo que había algunas preguntas, había unas en particular para uno de nuestros ponentes y había otras en general. Les invitamos también a nuestros hermanos, a las personas que nos ven, los invitamos a que no hagan comentarios tan fuertes. O sea, la idea es, como les digo, compartir información, compartir conocimiento. Si llegan a recordar el conocimiento, nos da muchísimas llaves. Hubo un tiempo, de los tiempos antiguos, dentro de lo que era la antigua España, antes de que se fuera España, ahí se llegaron a reunir eruditos de todas las religiones y compartieron conocimiento de todos los temas y de todas las ciencias, y fue donde el mundo en general empezó a tener su iluminación, empezó a crecer de una manera que no nos imaginamos, que hasta ahorita seguimos creciendo, pero fue cuando todas las religiones empezaron a compartir el conocimiento, pero en un espacio de paz, no a imponer ideas, no a imponer formas de pensamiento, sino a compartirlas y que las ideas de los demás nos ayudaran a nosotros mismos a crecer. Había una pregunta en particular para el pastor Fernando. Me imagino va relacionada a lo que usted mencionaba de cómo podemos pensar que el Islam no habla de violencia, si está el aya de Surah Tawbah, donde menciona que búsquenlos y donde los encuentren y péguenles y denles, ¿verdad? Él menciona, la pregunta dice, ¿cómo nos explica en este caso, cómo nos explica que la Biblia dice, y Dios dijo, pasad por la ciudad y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Esto es de Ezequiel 9, del 2 al 6.
Ok, muy bien. Generalmente he notado eso, incluso en los libros de apologética islámica suele tomar esos aspectos. Ahora, quiero recordar algo, lo que usted está mencionando del Antiguo Testamento, y por consiguiente quizás sería más justo preguntarle a un judío por qué esto es así. Sin embargo, hay algo que nosotros debemos remarcar en todo esto. No podemos tener hacer una mezcla de los pactos del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Usted puede encontrarme, y le invito a que lo haga a esta persona que menciona ese versículo, una cita de Jesús, nuestro Mesías, el Dios encarnado, donde Él dice que verdaderamente debemos actuar de esta manera. Le aceptaría la crítica hacia el cristianismo, pero en el cristianismo no se enseña eso. Ahora, aún viendo desde el punto de vista judío, usted puede darse cuenta que todas las alusiones que se mencionan en el Antiguo Testamento, en realidad, aunque muchas veces tratan de pintarlo como un genocidio, usted puede ver que en la práctica no fue así. En todo eso, lo que se hicieron sería coincidente con lo mismo que está diciendo que el Calimán al respecto. Por ejemplo, cuando dice, mátenlos todos, pero luego usted ve el pueblo perdona y Dios sanciona el perdón dado. Una cananea ramera le pone en evidencia que esto no se hizo de esa manera. Cuando ve la historia de los gabaonitas y la historia de cómo Josué les perdona la vida y todos ellos logran vivir, o incluso cuando otra vez todo el libro de Jueces, que los hijos de Israel todavía vivían con Eteos, Perecer, Jebusés, se da cuenta que las acusaciones de genocidio contra el pueblo de Israel, incluso en esa época, una época muy diferente a la nuestra, una época total y absolutamente diferente a la nuestra. Y estamos hablando de una religión totalmente diferente al cristianismo, para empezar. Y ni siquiera bajo esas normas que podrían decir varias, se llegó a practicar un genocidio. Y ya el problema es que señalamos ese versículo, pero en realidad ignoramos el resto de pasajes donde nos damos cuenta que realmente no es así, porque al final los hijos de Israel terminaron conviviendo con los paganos. Y usted lo puede dar en el hecho de que muchas veces la historia de Sansón, y usted ve a ellos conviviendo con los filisteos, muchas veces metiéndose en problemas por esa convivencia, y ve a otros que estaban allí. Entonces, incluso en ese escenario, ni siquiera procedieron con la mitad de la barbarie que muchas veces se sugiere en otros textos sagrados. Entonces, sería injusto evaluar el cristianismo con base en algo que hicieron algo que ni siquiera eran cristianos. Primer punto. Segundo, estamos sacando de contexto, estamos siendo un tanto anacrónicos al considerar algo que pasó en una época y en un contexto totalmente diferente y querer decir, ya ve, esto hacían ellos, esto hicieron los cristianos. Momento, ¿dónde estaban los cristianos en ese momento? Entonces, como que no tiene mucho sentido. En cambio, cuando nosotros vamos al Corán, estamos viendo una sola época, un solo contexto, y lo que está diciendo es algo que hay algo que me dicen generalmente sobre el Corán, y es que es un creado eterno. No lo ven como algo temporal, sino como algo eterno. Entonces, para ello, la aplicación es en todo tiempo. Nosotros los cristianos marcamos la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Con Jesús, Dios encarnó. Nosotros vemos una nueva alianza establecida en una búsqueda por alcanzar, por crear una nueva humanidad de todo tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, lo lamento mucho, pero a nosotros los cristianos no nos puede achacar lo que el pueblo de Israel hizo siglos antes de nuestra historia, antes de que el cristianismo surgiera. Y aún si juzgamos a los judíos o a israelíes de esa época, tendríamos que darnos cuenta que ni siquiera ellos llegaron a cometer el genocidio del que generalmente se les acusa, sino que o se mezclaron con ellos. Incluso miren, el linaje de David, usted puede encontrar a Raab la ramera, encontrar a Ruth Moabita, lo que le demuestra que los judíos ni siquiera practicaron el genocidio al final, sino que convivieron, se mezclaron y terminaron enseñándoles a los pueblos paganos acerca del verdadero. Entonces, es muy común decir eso, y sin embargo, es evidente de alguien que tampoco ha leído la Biblia completamente como para entender su contexto y ver qué fue lo que realmente pasó, más allá de un solo versículo.
De acuerdo, muchas gracias. Espero pues comentario, este aporte del pastor Fernando, haya contestado la pregunta del hermano José Alberto, que es la persona que hizo la pregunta, vaya. Ahora bien, me parece no ha habido otra pregunta en concreto sobre este tema, que es la violencia acerca del Islam. Yo creo que pues podríamos cerrarlo. Realmente pues, ha habido mucha información sobre este asunto. Tal vez solo para agregar, ¿verdad? Uno de los sobre esto que nos acaba de compartir. Si usted menciona, cierto, es la Biblia se divide entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y muchas veces parte de lo del Antiguo Testamento con lo que menciona del Nuevo Pacto han dejado de tener validez, me parece, o no, ya no se puede regir por lo que se menciona en el Antiguo Testamento. Y de lo que menciona sobre el Corán, de que es válido eternamente, es cierto, pero también hay condiciones en las que aplican ciertos versículos, como los que nos compartió. No sé si el Sheikh Said nos pueda dar un pequeño aporte sobre este versículo que se mencionó, en el cual se basa mucho para mencionar que el Islam es violento. Este versículo, Sheikh, de Surah Tauba, que es muy, muy conocido, donde que los busquen y donde los encuentren, los echen, como usted en su conocimiento diría que se aplica en todo momento, se aplica en cualquier instancia. De ninguna forma, siempre y cuando nos apegamos a la justicia. El momento que una persona agarra este versículo para hacer daño al prójimo, pensando que con eso va a entrar al paraíso, estoy repitiendo que el Islam no es la religión de la espada o menospreciar a las personas. Este es número uno. Número dos, que necesitamos entender que el Islam viene para defender 5 derechos del ser humano, no para hacer la injusticia, porque existe también en la vaca, en donde dice Dios, ¿por qué los sacan a ustedes de sus lugares sabiendo que realmente quieren tomar nada más alguna ventaja? El que quiere sacar a las personas para tomar alguna ventaja, repito, del butín o cualquier cosa, entonces la recompensa no lo va a tener, al contrario, va a tener un pecado grave, porque el más pecado grave es matar a una persona inocente por tener las cosas así. Otra vez, es muy importante de estudiar el Corán porque hay versículos abrogados. Un versículo se puede ser abrogado y se toma en el otro, pero tenemos que seguir leyendo. Hay mucha gente que no conocen eso. Por esta razón, para ser un sabio islámico, necesita estudiar la vida del profeta, la paz sea con él, durante los 23 años de la revelación del Corán, y podemos decir, vamos a leer cada palabra, y es intacto el Corán, y no se va a cambiar, es permanente, y lo protege Dios, comparando con los demás anteriores de los libros. Entonces, pero no significa que todo lo que leemos lo vamos a poner en la práctica. Es como matar a la gente así con este tipo de ignorancia, porque nosotros sabemos que este versículo se abrogó por el otro se abrogó por esto. Y bajo la situación de la Tauba, en donde dice, hay gente que lo generaliza otra vez. Si le están generalizando, están cayendo en problemas, están cayendo en lo que viene el Islam. Viene el Islam para poder estos puntos. Primero, viene el Islam para afirmar la unicidad de Dios y su esencia y sus atributos, porque los atributos de Dios son 100, ¿ok? 99 y Allah es ya para terminar 100.
y afirmaron que solamente Dios tiene el derecho de ser adorado. Ese es el punto. Salvaguardar el bienestar y oponerse al mal. De este modo, todo que protege la fe. Si tú eres cristiano, tienes tu fe. Dios nos ha dicho, tienen su religión y tenemos la nuestra. Tienen sus ritos, tienen sus fiestas y tenemos nuestra. Y tenemos que respetar las fiestas de ustedes para que no nos hagan mal en las fiestas de nosotros. Entonces es que el Islam protege la fe, la vida, la razón, la propiedad, la justicia social y la familia son parte del bienestar humano que protege la religión. Por otro lado, cualquier cosa que ponga en peligro estos 5 principios, realmente lo que es el Islam va a imponerse de buena forma, se le explica a las personas, pero no podemos estar con manos cruzadas dejando la gente haciendo toda la corrupción en la tierra y con eso vamos a decir, para que hablen muy mal de nosotros, que violen a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestras... ¿Quién que te va a aceptar eso? Tenemos que usar una lógica. Nosotros no podemos exceder nuestros límites. Y cualquier musulmán que excede sus límites y se cae en el fanatismo de decir pégalos, sácales la cabeza y toda esta forma, no es el Islam. Aún teniendo esto, porque si tenemos que regresar a los versículos que vinieron, que nos explican estas cosas, pero bajo un contexto en donde les expulsaron a los musulmanes, y repito, y los persiguieron hasta la Medina y no quieren dejarlos hasta en su fe, ya se tiene que tener una defensa propia. Llámale el yihad o llámale lo que lo llamas, porque si hasta uno se sale de su casa y se le sigue otras personas nada más porque adora a un Dios únicamente, le vamos a dar derecho a esta gente y les vamos a decir, sí, no hay problema, dale 4 cachetadas y le tiramos otro 4 de la mejilla del otro. No, nosotros no podemos tomar una venganza porque Dios te está diciendo, si tú puedes tener paciencia con la gente que te han hecho algo malo, es mucho mejor. Y es mejor de cambiar la mala obra por la buena. Y con esto se podemos convertir a los enemigos para que sean amigos. Esos versículos, ¿dónde están en el Corán? Le estoy explicando a ustedes para poder entender que la gente esconde nada más algo que es muy transparente y piensan que todo el Corán está hablando de esta violencia. Yo sí le agradezco muchísimo por esta tolerancia primero, porque hay un respeto. La verdad, en parte del pastor Fernando, la verdad sí le agradezco mucho porque está expresando cómo ve y también de nuestro hermano Ricardo. Me gusta mucho continuar de esta forma. No estamos tratando de imponer, sino estamos tratando de liberar estos tipos de prejuicios sobre la violencia. Mejor que diga la violencia con los musulmanes que pretenden que son musulmanes. Ya es otro rollo. Pero para que digan la violencia en el Islam, ya es casi, se enoja la gente que conocen hasta el Islam, porque esta palabra no le cabe el saco al Islam. Entiendo. Perfecto. Muchísimas gracias. Siento que estos han sido grandes aportes dentro de ambas partes para, pues, como les mencionamos, generar un pensamiento crítico entre las personas, tanto los musulmanes, no se genere un pensamiento sobre todo los cristianos que no es correcto
y en general y al mismo tiempo que el pensamiento entre todos los cristianos no se genere como malo sobre todos los musulmanes, porque por las acciones de algunos pocos no se puede determinar a los muchos y mucho menos a la idea que representan cada religión, que principalmente es la paz y la adoración únicamente al Creador y no asociarle nada ni a nadie con él. Había una pregunta, creo que un poquito dirigida, y creo que sería la última pregunta para no extendernos mucho. Me parece va dirigida hacia el pastor Fernando. No sé si el pastor Fernando conozca o haya escuchado a esta persona que se llama Ahmed Didat. Ahmed Didat fue un difundidor pues muy conocido entre los musulmanes. Es una persona que se dedicó mucho tiempo a dar difusión del Islam, principalmente entre comunidades cristianas, más que nada de habla inglesa, pero hay mucho material que se ha traducido de él. Y este señor ya pasó a otra vida, que Dios tenga misericordia con él. Estudió casi o cerca de 30 años las Biblias, porque pues ya ve que a veces entre diferentes ramas o diferentes raíces del cristianismo hay algunas Biblias en especial, ¿verdad? Entonces él se dedicó 30 años a estudiar las Biblias en varios idiomas y fue musulmán, era un musulmán. Lo que la pregunta en concreto viene es si ustedes han llegado a escuchar o han llegado a tener material o han estudiado materias eh, con él o qué material recurren cuando se trata de estudiar algo acerca del Islam. Ok, bien, en realidad no es, vamos a ser francos, no es nuestro interés. No es que tengamos una materia en nuestros institutos bíblicos, seminarios teológicos sobre conoce el Islam. En realidad nos enfocamos en conocer lo que la palabra de Dios nos dice, en lo que la Biblia tiene, y no, honestamente no invertimos. Usted me mencionó al principio que muchas veces suelen escribir libros, incluso me mencionaba uno de ellos, ¿verdad? Que a veces presentan una imagen distorsionada del Islam, como también hay otros que presentan una imagen distorsionada del cristianismo. Pero la verdad es que en caso personal, que yo hablo o lo yo puedo compartir del Islam con la gente, y no es un tema que nosotros andemos buscando compartir a cada momento, es lo que yo mismo pude aprender del Islam, en la comunidad islámica a la cual yo pertenecía. ¿De dónde lo aprendí? De los libros que compartían, de los folletos que tenían, incluso varias copias de Islam en diferentes versiones en lenguaje común, esta que es traída de hecho de los Emiratos Árabes, y hay otras traducciones más hasta comentadas. ¿De dónde he obtenido la información que tengo del Islam? De sus mismas fuentes acá en El Salvador. Quiero decirles que tuve la oportunidad de estudiar también un diplomado en ley islámica en la comunidad islámica chiita Fatma Aqsa aquí en El Salvador, y también estuve como parte de la comunidad acá en El Salvador. Entonces mis ideas del Islam se derivan precisamente de eso. No son ideas de un cristiano me dijo que el Islam es así, sino de lo que he conocido de sus mismas maestros acá en mi país, ¿verdad? Y esa es la realidad. De acuerdo, muchísimas gracias. Espero con este aporte del pastor pueda contestarse la pregunta que se generó ahí entre los comentarios. Ha habido muchos comentarios, muchísimas gracias. Sí les pedimos que limiten a los comentarios al tema o que no se em, que no den más allá de una opinión que se centre en algo concreto. Es bueno hablar la verdad, pero lo que no es bueno es defender la mentira o hablar de una manera que no es correcta. O sea, somos personas, la mayoría somos adultos y todos estamos aquí para escuchar las posturas y los pensamientos de ambos ponentes y poder generar este pensamiento crítico de decir, ok, ni todos los cristianos son malos y ni todos los musulmanes son malos. Solamente hay gente
que tiene mala aplicación sobre conceptos que no se han podido estudiar completamente por esa persona. Yo creo que esta sería todo de nuestra parte. Les agradecemos muchísimo la participación tanto a nuestros ponentes como a los que nos han acompañado para participar, para dar sus opiniones, hacer algunas preguntas. Y siéntanse en confianza de mandarnos por mensaje hacia la página de la Fraternidad Interespiritual, a la página de Mundo Islámico o a la página de la Congregación del Pastor. No sé si nos las pueda compartir también. ¿Cuál es el nombre? Que tengan dudas o acerca de esto, ¿verdad? Claro, correcto. Pues, ¿tienen alguna duda con respecto a algún tema o sea profundizar más al respecto? Estamos para servir. Ustedes pueden encontrarnos en Facebook, nuestra página como Templo Cristiano Maranata, las Asambleas de Dios. Estamos para servirles y para responder cualquier duda que deseen expresarnos. Y como lo decía, siempre con el respeto debido, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Despedimos a nuestros ponentes, al pastor Fernando Alvarado y al imam Said al-Wahabi, y les agradecemos mucho su participación, ¿no? Vamos a quedar un minuto con Ricardo. Ricardo, muchísimas gracias por la oportunidad y por ayudarnos también a organizar, a coordinar pues esta plática, este debate, y pues esperamos poder tener más eventos, más organización, sí, participaciones con diferentes temas, con diferentes religiones. Claro que Y sí. te agradecemos Muchas muchísimo. gracias a ustedes, gracias a Mundo Islámico y a cada persona que estuvo aquí para acompañarnos. Es muy importante. Muy Gracias. bien. Muchísimas gracias. A todos los que nos vieron, muchísimas gracias. De nuevo, les deseamos que tengan una excelente noche y no duden en enviarnos todos sus comentarios, todas sus preguntas. Y sigan las páginas porque vamos a empezar a compartir muchos más eventos. Tengan una excelente noche. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos nosotros. Amén.